Cuando hablamos de mercenarios, parece que nos referimos a una figura antigua que ya no tiene lugar en la guerra moderna. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Desde el comienzo de las operaciones antiterrorismo post-11 de septiembre de 2001, la empresa de defensa privada Blackwater se convirtió en un aliado fundamental para Washington. Esos soldados a sueldo, muchos de ellos antiguos operadores de algunas de las fuerzas especiales más capaces del planeta, eran un recurso ideal para los trabajos más peligrosos en Medio Oriente. Lo que el gobierno de Estados Unidos no consideró es que el empleo masivo de mercenarios podría culminar en tragedia. El 16 de septiembre de 2007, esa potencial pesadilla se transformó en una sangrienta realidad, cuando un convoy de Blackwater abrió fuego contra civiles iraquíes en la Plaza Nisour. El resultado, 17 muertos y 20 heridos, todos ellos civiles. De parte de los contratistas militares se registraron algunos impactos de bala en sus vehículos, pero el origen de esos proyectiles es aún motivo de polémica. En este nuevo episodio de Militarmente queremos analizar uno de los peores crímenes de guerra llevados a cabo durante las operaciones estadounidenses en Irak, para entender cómo y por qué 5 contratistas de fuerzas especiales decidieron abrir fuego sobre cientos de inocentes y por qué esos soldados están actualmente en libertad. Prepárate para conocer todo sobre la masacre de la Plaza Nisour. Por lo general, esta intersección de calles en la zona oeste de Bagdad es un punto tranquilo donde transitan miles de personas y automóviles a diario. Es una zona de paso que supo mantenerse al margen de gran parte del caos desatado en el país desde 2002. Pero eso cambió el 16 de septiembre de 2007, cuando las calles quedaron regadas de sangre inocente y cartuchos de ametralladora Made in USA. La jornada comenzó con el pie izquierdo, con la detonación de un coche bomba en las cercanías de la base Izdihar, donde oficiales estadounidenses e iraquíes llevaban a cabo una reunión. Si bien no hubo que lamentar víctimas, un equipo compuesto por 19 hombres del TST, o el Tactical Support Team de Blackwater, partió hacia el sur de una enorme rotonda conocida como Plaza Nisour para asegurar una ruta de evacuación en caso de que ocurriese otro ataque similar. El equipo recibió la designación de Raven 23 y consistía de un total de 4 camiones bien armados y con blindaje suficiente para resistir el fuego de pistolas y fusiles. Nadie en Nisour se imaginaba que esto era la calma que antecede a la tormenta. Pero antes de repasar los brutales hechos ocurridos aquella jornada, es importante entender cuál era el rol de Blackwater en Medio Oriente. Blackwater es una organización paramilitar estadounidense fundada en 1997. Inicialmente ofrecía servicios de seguridad locales, pero con el tiempo se encumbró como la empresa de defensa más importante de Estados Unidos, entrenando a decenas de miles de operadores retirados. Luego del atentado a las Torres Gemelas y con las subsecuentes operaciones en Irak y Afganistán, Blackwater se transformó en un socio importante de Washington, brindando protección a emplazamientos diplomáticos, a operaciones de transporte de tropas o provisiones, e incluso para la planificación de poblados. El problema es que al tratarse de contratistas privados, suelen tener actitudes que chocan con la doctrina militar. Muchos soldados regulares se quejaron de que los contratistas de Blackwater tenían una tendencia a la violencia y que eso hacía incluso más difícil la tarea de ganar la confianza de los locales. Con contratos de cientos de millones de dólares y varios casos como el que analizaremos hoy, Blackwater es una de las organizaciones paramilitares más polémicas del mundo. Ahora sí, regresemos a la Plaza Nisour justo antes de que se desate la masacre. El equipo Raven 23 se encontraba en las inmediaciones de la plaza controlando el tránsito para asegurar una vía de escape en caso de nuevas hostilidades. La orden que recibieron los operadores era la de vigilar, pero mantenerse al margen, sin ingresar realmente en Nisour. Al cabo de pocos minutos, los contratistas militares vieron un automóvil Kia que se aproximaba hacia ellos. Sospechando que podría ser un nuevo ataque bomba, abrieron fuego de inmediato sobre el vehículo y sobre otras partes de la Plaza Nisour. Fuego de ametralladora, disparos de fusiles de asalto e incluso granadas de alto poder destructivo. El resultado fue devastador.
charcos de sangre sobre el asfalto y decenas de autos alcanzados por la alta cadencia de fuego de las ametralladoras militares. La zona urbana, que a diario era recorrida por miles de civiles, ahora se había transformado en un campo de guerra. Los hombres de Blackwater golpearon con todo el poder de fuego que le proporciona Washington, incluyendo la poderosa ametralladora M249 SAW, una de las herramientas más letales de todo el arsenal estadounidense. Ten en cuenta que esa plataforma es capaz de escupir entre 900 y 1150 rondas por minuto, empleando cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros OTAN. Su uso contra objetivos civiles que no presentan ningún peligro está severamente penado, algo que fue fundamental durante los juicios a los operadores. Pero no nos adelantemos, regresemos a esos instantes de terror. Así recuerda la infernal situación uno de los transeúntes que estaba en la Plaza Nisur aquel día. other car Volkswagen, no Volkswagen. راجع خوفا وضربوه من وراء. He was afraid and he was running. Then they hit him from the back. وراسه مفتوح. And his head was open like this. Open. وشخص لابس جداشة ضاربيه بالصدر نازل. Por supuesto, el Kia sospechoso quedó reducido a pedazos. El conductor recibió un tiro en la cabeza, pero el automóvil continuó en movimiento, lo que motivó fuego más intenso sobre el vehículo. Esta segunda ráfaga de balas terminó con la vida de la acompañante, la madre del conductor. Para culminar con la macabra obra de arte, una granada transformó al supuesto coche bomba en una antorcha de metal. Estos son los restos calcinados de lo que alguna vez fue un automóvil. De acuerdo con el equipo Raven 23, el grupo sintió que estaban bajo amenaza ante la proximidad del automóvil y a la cantidad de gente que circulaba por la zona. Aunque cabe preguntarse qué tenía de extraño el movimiento de peatones y conductores en uno de los puntos más transitados de toda la ciudad, algo que los contratistas sabían muy bien. Las investigaciones demostraron que dentro del Kia solo se encontraban un comerciante y su madre mayor de edad. En el momento de los hechos, 2 agentes de tránsito se encontraban organizando el flujo de automóviles en la rotonda, y uno de ellos brindó entrevistas a medios internacionales describiendo cómo fue el momento en que comenzó la balacera. قام يضرب عدة اطلاقات عشوائي. احنا عبالنا بالهواء قاطعين سير لما اسمع مرة تصيح ابني 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 ابني. توجهت له لقيته من فوق لي جوا دم والجامعة 3 اطلاقات بيها. Los reportes detallan que otro grupo TST se acercó hasta la zona de combate para brindar apoyo a Raven 23, quienes fueron retirados de la Plaza Nisur a bordo de un vehículo Bearcat. Mientras se alejaban, muchos de los contratistas continuaron abriendo fuego contra la población civil, provocando un total de 17 muertos y 20 heridos de gravedad. En cuanto a los operadores de Blackwater, más allá de algunos disparos recibidos sobre los vehículos blindados, no se registraron heridas ni golpes de ningún tipo. Si bien el reporte oficial sostiene que los operadores se encontraban devolviendo hostilidades, se supo que los disparos que recibieron los contratistas de Blackwater no provenían desde la muchedumbre o desde el automóvil sospechoso, sino que fueron producto de una patética confusión con las fuerzas de seguridad locales. De acuerdo con el gobierno iraquí, el incidente comenzó porque el conductor del Kia no comprendió las órdenes de tránsito y siguió por la zona que estaba siendo limitada por las tropas privadas. Luego de disparar algunas rondas de advertencia, los contratistas de Blackwater abrieron fuego directo y lanzaron la granada. En simultáneo, las tropas del ejército de Irak, como también algunos policías, pensaron que se trataba de un ataque terrorista, por lo que se inició una confusa balacera. De acuerdo con la investigación iraquí, los helicópteros de Blackwater participaron del combate, ya que al menos un vehículo tenía impactos de bala en el techo. En los videos tomados inmediatamente después del tiroteo, incluso pueden verse a los helicópteros alejándose de la zona. Si bien estas imágenes hablan por sí solas, hasta el día de hoy la empresa militar sigue negando el empleo de helicópteros durante el ataque. La masacre no solo tuvo un alto costo en vidas humanas, sino que provocó una crisis en cuanto a las relaciones bilaterales entre Washington y Bagdad,
Para muchos fue el detonante de mayores hostilidades y terminó de radicalizar a muchos civiles que hasta el momento miraban como simples espectadores la intervención estadounidense en su país. El 18 de septiembre de 2007, a 2 días del incidente, el Ministerio del Interior de Irak afirmó que los mercenarios estadounidenses no tenían ningún permiso para operar en la República iraquí. Sin embargo, la compañía siguió operando en la zona hasta enero de 2009, cuando un acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irak se puso en funcionamiento. Documentos de 2007 confirmaron la versión oficial de que el grupo de mercenarios no tenía ningún respaldo político para actuar como si se tratara de un ejército regular, lo que puso en evidencia la falta de regulación a las actividades de Blackwater por parte del ejército de los Estados Unidos. Básicamente tenían carta blanca para funcionar militarmente, pese a ser meros empleados pagos que ofrecían un servicio muy específico de protección. En octubre de 2014, 4 ex integrantes de Blackwater fueron encontrados culpables de la masacre de 2007, siendo encarcelados de inmediato. De acuerdo con el veredicto de la Corte del Distrito Federal, el acto de los mercenarios no se corresponde con una tragedia bélica, sino con un acto criminal, un asesinato deliberado de 17 civiles iraquíes. El juicio fue todo un evento político y diplomático, ya que contó con la presencia de una docena de testigos iraquíes, que pese a sus dudas, viajaron hasta Washington para reconstruir aquella infernal jornada. Un agente de tránsito iraquí describió que vio a una mujer tratar de confortar al cadáver sin vida de su hijo, para luego ser alcanzada por el fuego automático de las ametralladoras de Blackwater. Esta pena bajo la categoría de asesinato fue una especie de victoria legal y diplomática para el gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por Barack Obama. Washington le había solicitado a los iraquíes que confiaran en el sistema judicial estadounidense. Una confianza que fue puesta a prueba durante los 7 años que demoró la tan ansiada condena de los operadores de Blackwater. Gran parte del pueblo iraquí tenía serias dudas de que el crimen fuese castigado con una pena correspondiente con la brutalidad del ataque, pero finalmente ocurrió. El fiscal Ronald Mutch Jr. declaró: "Este veredicto es una resonante afirmación del compromiso del pueblo americano con la ley, incluso en tiempo de guerra". La fiscalía afirmó que el convoy Raven 23 de Blackwater inició un ataque no provocado utilizando rifles sniper, ametralladoras y lanzadores de granadas. Todo ese poder ofensivo fue lanzado directamente sobre civiles, ya que las investigaciones no pudieron comprobar que entre las víctimas hubiese siquiera un insurgente. En un memorando oficial, el gobierno de Estados Unidos dejó en claro que ninguna de las víctimas era terrorista o significaba un peligro para el convoy Raven 23. El memorándum también tenía citas directas de personas que estuvieron en la plaza el día de la masacre. Uno de los testimonios más potentes fue el de Mohammad Abdul Razak, padre de Ali, un niño de 9 años que falleció bajo el fuego norteamericano. Este dijo: "Ese día cambió mi vida para siempre. Ese día me destruyó por completo". Entre esos testimonios también se encontraban las palabras de Saddam Jawad, hijo de Fauja Alewi, quien había acudido a la ciudad para renovar su documento de identidad y tras hacerlo, fue a la parada de autobús ubicada en la Plaza Nisur. Cuando ella llegó es cuando ocurrió el incidente. Los disparos le impactaron en el muslo. Como era Ramadán, estaba ayunando y tenía diabetes, recuerda Jawad con tristeza. Años después, medios norteamericanos tomaron esta fotografía de Jawad con el retrato de su difunta madre, una imagen desoladora de los efectos de aquella balacera. Pero el documento no solo contenía palabras de civiles, también se invitó a personal militar retirado para ofrecer su particular perspectiva. David Baslego, un coronel retirado, describió la masacre como un uso excesivo de la fuerza, totalmente inapropiado para una entidad cuyo único trabajo es proporcionar protección personal a alguien que se encuentra dentro de un vehículo blindado. En las palabras de Baslego, es fácil dilucidar la animosidad que existe entre los soldados regulares y los contratistas de empresas como Blackwater. El francotirador Nicholas Slate, a quien el gobierno acusó de disparar los primeros impactos durante el incidente, fue condenado a cadena perpetua. Por otra parte, Dustin L. Hurt, Evan S. Liberty y Paul Slough
fueron condenados por asesinato voluntario y por el uso de una ametralladora para llevar a cabo un crimen violento, recibiendo condenas de entre 12 y 15 años. El quinto operador, Jeremy Ridgway, se declaró culpable y colaboró con los fiscales para el caso. El jurado no pudo concretar penas para todas las acusaciones de Heard, pero eso tuvo escaso impacto en la sentencia final. Los cargos por el uso de una ametralladora de grado militar sobre civiles le valieron una pena cercana a la perpetua. Para muchos, estas sentencias fueron el punto final a una larga polémica sobre el uso de mercenarios de empresas privadas en operaciones oficiales. Algo que incluso los propios soldados estadounidenses veían con malos ojos, ya que con frecuencia esos operadores privados eran violentos y no sabían manejarse en el delicado contexto de un país invadido por una potencia occidental. Para sumar más polémica a la situación, poco antes de la Navidad del 2020, el entonces presidente Donald Trump decretó un perdón a las sentencias de los operadores de Blackwater. En una entrevista brindada ese mismo año, Dustin Heard habló sobre las acusaciones que pesan sobre su nombre. You were under fire. Yes, most definitely. Do you think about that day often? It's changed your life. To be honest with you, in the grand scheme of things, we went through so much stuff. That was a very, very minor scrape that we got into. I mean, don't get me wrong, anytime that somebody loses their life, it's tragic. But that was a very short engagement for us. Esta operación fue apenas una de las tantas apelaciones de sentencias que Trump decretó en cuanto a causas relacionadas a personal militar en Medio Oriente, en especial aquellos casos relacionados a crímenes de guerra contra civiles y no combatientes en áreas urbanas. En noviembre de ese mismo año, Trump ya había perdonado a un oficial de Fuerzas Especiales de Estados Unidos que estaba aguardando juicio por el asesinato de un supuesto constructor de bombas afgano. Una vez que se oficializó el perdón a los mercenarios de la Plaza Nisour, el abogado de uno de ellos declaró: Paul Slough y sus colegas no merecían pasar ni un minuto más en prisión. Estoy sobrepasado de emociones por estas fantásticas noticias. De más está decir que no todos se tomaron las novedades con el mismo entusiasmo, en especial la Cancillería iraquí y los familiares de las víctimas civiles. Una de las víctimas que más ha hecho por la visibilización de este crimen y que ha repudiado el perdón brindado por Donald Trump en numerosas ocasiones es el abogado Hassan Jaber Salman, quien testificó durante el juicio a los contratistas de Blackwater. Aquel 16 de septiembre se encontraba yendo al trabajo en automóvil cuando recibió numerosos impactos de armamento norteamericano. It was horror, he says. People were terrified. People running out of their cars were being shot at. Anything that was moving on Nisour Square was being shot. Women, children, young people. A Jaber Salman, que reside en Al-Mahmudiyya, en el sur de Bagdad, le impactaron 5 balas, la mayoría en la zona del abdomen. Pasó un mes en el hospital y afirma que las heridas le duelen hoy todavía. A las pocas semanas de dictado el perdón, medios norteamericanos se acercaron hasta la capital de Irak para entrevistar nuevamente al abogado, y este fue su mensaje para Trump. I say to him, your decision, you are going to have to face God on this, Salman says. You did not fulfill justice. You pardoned the criminals and the killers. The blood of the dead. Al día de hoy, lo ocurrido en la Plaza Nisour es uno de los grandes crímenes perpetrados contra civiles por parte de mercenarios estadounidenses, y la reputación de Blackwater nunca volvió a ser la misma luego de este evento. La sangre que corrió aquella jornada dejó en claro que la utilización de mercenarios y empresas privadas debería ser controlada de cerca por el ejército regular y que no se puede permitir el uso de la violencia extrema bajo sospechas infundadas. Por el momento no hay novedades sobre los reclamos de justicia de las víctimas que aún siguen con vida, pero lo que es seguro es que seguirán reclamando hasta quedar sin voz. Llegando al final de este video, nos gustaría conocer tu opinión respecto a este polémico suceso. ¿Crees que las principales potencias deben continuar empleando a grupos paramilitares como Blackwater o Grupo Wagner? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.